Había un secreto que guardé durante 3 años. 3 años de silencio, de sonrisas fingidas, de abrazos que escondían una traición que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Y entonces, en una noche que jamás olvidaré, Valeria abrió la boca frente a todos y destruyó lo que quedaba de mi reputación. Lo que no sabía es que yo tenía en mis manos algo capaz de destruir mucho más que eso. Valeria y yo nos conocimos en la universidad, en el primer año de carrera. Ella era la chica que entraba a cualquier salón y llenaba el espacio con su risa, con su energía, con esa forma de mirar a la gente como si fueran lo más importante del mundo. Yo era más reservada, más cuidadosa, más lenta para confiar. Pero algo en ella me desarmó desde el principio. Nos hicimos inseparables en cuestión de semanas. Compartíamos apuntes, comíamos juntas, nos quedábamos despiertas hasta las 3 de la mañana hablando de nuestras familias, de nuestros miedos, de los hombres que nos rompían el corazón y de los sueños que no nos atrevíamos a decirle a nadie más. Ella fue la primera persona a quien le conté lo de Marcos. Marcos era mi profesor. No de carrera, sino de un taller optativo de escritura creativa al que yo asistía los jueves por la tarde. Tenía 38 años, estaba separado, y tenía una manera de mirarme que me hacía sentir que cada palabra que yo decía valía oro. Lo que comenzó como una admiración intelectual se convirtió en algo que yo no supe manejar. Nos vimos fuera del aula 3 veces. Nunca pasó nada físico que yo no hubiera elegido, pero la relación era inapropiada, desigual, y cargada de una intensidad que me asustaba tanto como me atraía. Cuando terminó mal. Él se alejó sin explicaciones y yo me quedé con una herida que no sabía nombrar. Se lo conté todo a Valeria una noche de noviembre, llorando en su cama, con una taza de té frío entre las manos. Ella me escuchó sin juzgarme. Me abrazó. Me dijo que era normal sentirse confundida, que no era mi culpa, que los hombres en posiciones de poder siempre encontraban la manera de aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Le creí. Le agradecí. Y metí ese secreto en el lugar más profundo de mí misma, convencida de que solo existía entre las dos. Durante los años siguientes, nuestra amistad siguió creciendo. Terminamos la carrera, encontramos trabajos, nos mudamos a departamentos distintos pero en el mismo barrio. Salíamos los viernes, nos llamábamos los domingos, nos contábamos todo. O eso creía yo. Porque había algo que Valeria no me contaba. Algo que yo descubrí por accidente una tarde de octubre, 2 años después de graduarnos, cuando fui a su departamento sin avisar porque había olvidado mi chaqueta y tenía la llave que ella misma me había dado. Entree. Escuché voces. Y me detuve en el pasillo porque reconocí la voz masculina antes de ver la cara. Era Rodrigo. Rodrigo era mi ex. No un ex cualquiera. Era el hombre con quien yo había estado durante 2 años, el hombre a quien le había dicho que lo amaba por primera vez en mi vida, el hombre que me había dejado 6 meses atrás diciéndome que necesitaba tiempo, que no estaba listo, que no era el momento. 6 meses de duelo, de intentar recomponerme, de hablar con Valeria sobre el dolor y escucharla decirme que él no me merecía, que era un idiota, que yo encontraría algo mucho mejor. Y ahí estaba, en el departamento de mi mejor amiga, con una familiaridad que no se construye en días. No entré al salón. Me quedé paralizada en el pasillo durante lo que debieron ser 30 segundos pero se sintieron como 1 hora. Luego salí en silencio, cerré la puerta con cuidado, y me senté en las escaleras del edificio sin poder respirar bien. No los confront ese día. Ni al siguiente. Ni durante las semanas que siguieron. Seguí viendo a Valeria, seguí hablando con ella, seguí respondiendo sus mensajes con normalidad mientras por dentro algo en mí se iba endureciendo lentamente, como cemento que fragua en silencio. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba esto. Necesitaba entender la magnitud de lo que me estaban haciendo. Fui armando las piezas poco a poco. Recordé comentarios sueltos que en su momento no me parecieron sospechosos. Una tarde que Valeria había cancelado nuestros planes porque no se sentía bien coincidía exactamente con una noche en que yo había visto a Rodrigo en línea a las 2 de la mañana desde una ubicación que no era la suya. Un viaje de fin de semana que ella había hecho con su prima a una ciudad a 3 horas de aquí. Fotos en su teléfono que yo había visto sin querer y que en ese momento no interpreté pero que ahora cobraban un significado diferente.
Llevaban al menos 4 meses. 4 meses mientras ella me sostenía la mano y me decía que el tiempo lo cura todo. Decidí no decir nada. No todavía. Guardé lo que sabía como se guarda una carta que solo se abre en el momento exacto. No era venganza lo que planeaba, o al menos eso me decía a mí misma. Era simplemente que quería saber hasta dónde eran capaces de llegar antes de enfrentarlos. Y lo que descubrí en la semana siguiente superó todo lo que me hubiera imaginado. Porque Valeria no solo estaba con Rodrigo. Valeria le había contado a Rodrigo lo de Marcos. Lo supe porque Rodrigo se lo contó a un amigo común, Daniel, quien me lo dijo a mí con la torpeza honesta de alguien que cree que ya lo sé. Oye, lo del profesor ese, ya pasó lo que pasó con eso. Y yo sonreí y dije que sí, que ya estaba superado, y por dentro sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ella le había contado mi secreto más vulnerable al hombre que me había dejado. Al hombre con quien ella estaba a mis espaldas. No sé con qué intención. Quizás para justificarse a sí misma. Quizás para hacerme parecer inestable, problemática, alguien de quien era razonable alejarse. Quizás simplemente porque la culpa la llevaba a hacer daño antes de que alguien pudiera hacérselo a ella. Fue entonces cuando empecé a pensar en lo que yo sabía sobre Valeria. 3 años atrás, durante el último año de universidad, Valeria había hecho algo que muy poca gente conocía. Había copiado el trabajo final de otra estudiante, una chica llamada Sofía que había abandonado la carrera a mitad del año por razones personales. Valeria había tenido acceso al borrador de ese trabajo porque Sofía se lo había enviado para pedirle opinión. Y cuando Sofía se fue, Valeria presentó ese trabajo como propio con modificaciones menores. Ganó el premio de excelencia académica de ese año. Consiguió con ese mérito falso una carta de recomendación que usó para obtener su primer trabajo importante. Yo lo sabía porque Sofía me lo había contado. No con intención de denunciarlo, sino con el dolor callado de alguien que no tiene energía para pelear. Y yo lo había guardado, no como un arma, sino porque no era mi historia que contar. Pero las cosas cambian cuando alguien convierte tu historia más dolorosa en munición. Entonces llegó la noche del cumpleaños de Andrea. Andrea era amiga de las dos, de toda la universidad, y había organizado una cena grande en su casa para celebrar sus 30 años. Estábamos todos, compañeros de carrera, amigos de trabajo, parejas. Era una de esas noches que se supone que son alegres y que terminan marcándote de una manera que no esperabas. Valeria llegó con Rodrigo. No me avisó. No me preparó. Simplemente apareció con el del brazo, con una sonrisa que yo no supe leer en ese momento como lo que era. Una mezcla de desafío y nerviosismo. Rodrigo me miró con esa expresión de alguien que espera una explosión y no sabe si preferiría que ocurriera para terminar con la tensión. Yo sonreí. Saludé a los dos. Tomé mi copa de vino y me alejé. Durante la primera hora, funcioné en modo automático. Hablé con gente. Reí en los momentos correctos. Comí algo sin saborear nada. Por dentro estaba calculando cada movimiento, cada palabra, cada posible escenario. Y entonces ocurrió algo que no calculé. Estábamos en el salón, el grupo más grande reunido alrededor de la mesa, cuando alguien sacó el tema de los secretos de universidad. Era un juego inocente, de esos que se proponen con vino de por medio, contar algo que nunca habías dicho. La gente fue compartiendo cosas pequeñas, graciosas, sin importancia real. Y entonces Valeria, con esa copa en la mano y esa sonrisa que yo ya conocía demasiado bien, me miró y dijo: Elena siempre fue la más misteriosa del grupo. Aunque yo sé cosas. El silencio fue breve pero elocuente. Alguien preguntó qué cosas. Y Valeria habló. No con detalle brutal, pero con suficiente precisión para que quienes me conocían entendieran. Habló de una situación complicada con alguien en posición de autoridad durante la universidad. Lo dijo con un tono que pretendía ser ligero pero que cargaba un juicio disfrazado de anécdota. Vi cómo algunas personas me miraban. Vi cómo Rodrigo bajaba los ojos. Sentí el calor subir por mi cuello. Sentí la humillación instalarse en mi pecho como una piedra caliente. Y sentí, con una claridad que me sorprendió, que ya no tenía miedo. Mi lavant. Tomé mi copa. Y hablé con una calma que no sé de dónde saqué.
Qué curioso que Valeria hable de secretos esta noche. Mi voz era tranquila. No había temblor. Porque hay algo que yo conozco sobre ella que me parece relevante, especialmente para quienes la admiran por su trayectoria académica. El silencio ahora era absoluto. Miré a Andrea, que me miraba con los ojos muy abiertos. Miré a las personas que habían conocido a Sofía. Y conté lo que sabía. No con crueldad, no con dramatismo innecesario. Con hechos. Con fechas. Con el nombre del trabajo y el nombre del premio. Con la carta de recomendación que había sido construida sobre una mentira. Valeria se puso blanca. Rodrigo se levantó como para intervenir y yo lo miré de una manera que hizo que volviera a sentarse. No hubo gritos. No hubo escena de telenovela. Hubo algo peor. La verdad cayendo sobre una mesa llena de gente que la escuchó en silencio, que la procesó, que empezó a mirar a Valeria de una manera diferente. Ella dijo que era mentira. Dijo que yo estaba inventando cosas porque estaba molesta por lo de Rodrigo. Y ahí cometió su segundo error de la noche, porque con eso confirmó que sabía perfectamente que yo lo sabía, y que toda su actuación de los últimos meses había sido exactamente eso, una actuación. Me fui de esa cena antes de que terminara. No porque huyera, sino porque ya no había nada más que necesitara decir o escuchar. Salí al aire frío de la noche, caminé sola hasta mi departamento, y me senté en mi sofá durante mucho tiempo sin encender ninguna luz. No me sentía victoriosa. Eso es lo que nadie te cuenta sobre los momentos de verdad, no siempre se sienten como victorias. Se sienten como pérdidas también, porque exponer la mentira de alguien no devuelve los años de confianza que pensabas que tenías. No borra las noches en que esa persona te sostuvo mientras llorabas. No deshace la amistad que creíste real. Valeria me escribió esa noche. Un mensaje largo, lleno de justificaciones y acusaciones mezcladas, que terminaba con una pregunta. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Y yo me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo porque era, en cierta manera, justa. Podría haberla confrontado en privado. Podría haber tenido esa conversación sin testigos. Elegí no hacerlo y tendría que vivir con esa elección. Le respondí una sola cosa. Porque tú tampoco me dijiste nada a mí. No volvimos a hablar. En los meses siguientes, la historia circuló de las maneras en que circulan estas cosas, en pedazos, distorsionada, interpretada por personas que solo tenían la mitad de los datos. Algunas personas tomaron partido por Valeria, otras por mí. La mayoría simplemente observó desde la distancia con esa mezcla de incomodidad y fascinación que provoca el derrumbe de una amistad. Sofía se enteró de lo que había pasado a través de una amiga en común. Me escribió semanas después. Su mensaje era corto. Gracias. No pensé que alguien lo dijera algún día. Eso fue lo único que sentí claramente como correcto en todo ese periodo. Lo de Rodrigo fue diferente. Con él no hubo confrontación ni revelación dramática. Simplemente dejó de existir en mi mundo y yo dejé de existir en el suyo, y esa fue la forma más honesta en que aquello pudo terminar. No lo odié con la intensidad que había esperado. Lo miré desde la distancia y sentí algo cercano a la indiferencia, que es quizás la forma más completa de soltar a alguien. Lo que sí me quedó fue una pregunta que tardé mucho tiempo en responderme, cuando exactamente había empezado a romperse todo. Creo que el momento no fue cuando los vi juntos. No fue cuando me enteré de que ella le había contado lo de Marcos. El momento real fue mucho antes, la primera vez que Valeria guardó algo en lugar de decírmelo, la primera vez que eligió protegerse a sí misma en lugar de proteger lo que teníamos. Las traiciones grandes casi nunca llegan de golpe. Llegan en pequeños silencios que se acumulan durante años hasta que el peso se vuelve insostenible. Pensé mucho en lo que significa confiar en alguien. En por qué les contamos a ciertas personas las cosas que más nos pesan, las historias que más nos avergüenzan, los momentos en que fuimos más vulnerables. Lo hacemos porque creemos que esa persona va a guardar esa vulnerabilidad con cuidado, que la va a tratar como lo que es, un regalo frágil que te hace más humano. Cuando alguien convierte ese regalo en un arma, no solo te lastima, te enseña a cerrarte, te hace más pequeño, más cauteloso, menos dispuesto a abrirte la próxima vez. Y eso quizás es el daño más profundo de una traición así.
no lo que perdiste, sino en quién te convierte el miedo de volver a perderlo. Tardé casi un año en hablar de esto con alguien nuevo. Una persona que había entrado en mi vida por caminos laterales, sin que yo lo buscara demasiado. Me costó. Hubo momentos en que me cerré de maneras que no eran justas para esa persona. Hubo silencios míos que no tenían que ver con lo que estaba pasando entre nosotros, sino con cicatrices que yo todavía no había terminado de procesar. Pero fui aprendiendo, despacio, que la medida de una traición no tiene que ser la medida de toda la confianza que te queda. Que una amistad rota no significa que la amistad como concepto sea una trampa. Que la vulnerabilidad, aunque a veces te cueste caro, sigue siendo la única manera real de conectar con alguien. Un día, mucho después de todo esto, me encontré con Valeria en la calle. Fue un cruce breve, en una esquina, en un barrio que era de las dos y que seguía siendo de las dos aunque ya no lo habitáramos juntas de ninguna forma. Nos miramos. Hubo un segundo de duda en que cualquiera de las dos podría haber dicho algo o podría haber seguido caminando. Ninguna de las dos dijo nada. Seguimos en direcciones opuestas y no volteé a mirar si ella lo hizo. No guardo odio por Valeria. Eso es algo que me costó trabajo aceptar porque durante un tiempo sentí que no tener odio era equivalente a perdonar algo que no merecía perdón. Pero aprendí que esas dos cosas no son lo mismo. Puedo no odiarla y al mismo tiempo no querer que vuelva a mi vida. Puedo entender que ella también tenía sus propias heridas, sus propias formas de hacerse daño y de hacérselo a otros, sin que eso cambie lo que eligió hacerme. Lo que sí guardo, y creo que siempre guardaré, es la certeza de que actué cuando llegó el momento. Que no me quedé callada indefinidamente. Que dije la verdad cuando la verdad era necesaria, aunque la manera en que lo hice no haya sido perfecta. Nadie actúa perfectamente cuando está herido. Eso también lo aprendí. Y aprendí que los secretos tienen un peso específico según a quien le pertenecen. El mío era una historia de confusión y dolor, de una chica joven que no supo manejar algo que la superaba. No era una historia de maldad ni de traición hacia nadie. El de ella era diferente. Era una construcción deliberada sobre el trabajo de otra persona, una mentira sostenida en el tiempo, un beneficio concreto extraído de algo que no le pertenecía. No son equivalentes. Nunca lo fueron. Y creo que en algún lugar, en la honestidad de una noche tranquila, ella lo sabe también. Hoy vivo en un departamento más grande, en un barrio que elegí yo sola. Tengo amigos que conozco de maneras distintas, con quienes construyo confianza más despacio y con más cuidado. Trabajo en algo que me gusta. Escribo, todavía, aunque ya no en talleres con profesores que me miran de maneras complicadas. Y a veces, en noches quietas, pienso en aquella versión de mí que se sentó en las escaleras de un edificio sin poder respirar bien, con el peso de una traición recién descubierta aplastando el pecho. Le diría que va a estar bien. Que lo que viene duele, pero que del otro lado hay algo que se parece mucho a la claridad. Que perder a alguien que no era quien creías no es lo mismo que perder a alguien real. Que el espacio que deja una amistad falsa no se siente como vacío para siempre. A veces se convierte en el lugar exacto donde finalmente puedes respirar. Eso es todo lo que tengo para decir sobre Valeria, sobre Rodrigo, sobre los secretos que guardamos y los que nos guardan a nosotros. Sobre las noches que nos cambian sin avisarnos. Sobre las personas que creemos conocer y que un día, en una esquina cualquiera, se convierten en extrañas. Sobre lo que sobrevive cuando todo lo demás cae.